Hola, yo soy Alejandro y esto es Homo Sapiens. Nadie te explicó esto cuando llegaste a la mitad de tu vida. Te dijeron que si hacías lo correcto, si cumplías, si avanzabas, la satisfacción llegaría sola. Pero un día despiertas y algo no encaja. No es tristeza clara ni fracaso evidente. Es una sensación más profunda, como si el motor interno hubiera cambiado de sonido. Carl Jung entendió esto mejor que casi nadie. Para él, la crisis de la mediana edad no es un accidente, es una llamada. No aparece porque estés perdido, aparece porque ya no puedes seguir viviendo de manera inconsciente. Durante la primera mitad de la vida, construimos una identidad funcional. Aprendemos a adaptarnos, a encajar, a cumplir expectativas. Creamos una máscara necesaria para sobrevivir en el mundo. Jung la llamó la persona. Gracias a ella conseguimos trabajo, reconocimiento, vínculos, estabilidad. El problema es que llega un punto en el que esa máscara ya no basta. Lo que antes daba sentido ahora se siente hueco, no porque esté mal, sino porque ya cumplió su función. La psique empieza a pedir otra cosa. Aquí surge la primera idea fundamental. La crisis no es el derrumbe de tu vida, es el inicio de un ajuste interno. Igual que una casa necesita cimientos distintos cuando se le añade otro piso, la segunda mitad de la vida exige una estructura psicológica más honesta. El error común es intentar resolver este conflicto con soluciones externas, cambios impulsivos, símbolos de juventud, distracciones constantes. Jung advertía que eso solo posterga el conflicto. El problema no está afuera, está en lo no vivido dentro. Si tú que estás escuchando esto sientes inquietud sin motivo claro, no lo ignores. Esa incomodidad no es tu enemiga, es información. La psique habla cuando dejamos de escuchar el ruido. Jung decía que aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. La crisis aparece cuando lo reprimido pide espacio. Vocaciones abandonadas, rasgos negados, emociones postergadas. No regresan para castigarte, regresan para integrarse. La segunda mitad de la vida no funciona con las mismas reglas que la primera. Antes acumulábamos, ahora debemos comprender. Antes corríamos, ahora se nos exige profundidad. Jung observó que muchas personas entraban en depresión no porque su vida fuera mala, sino porque ya no era auténtica. Vivían bien, pero no vivían alineadas. Esa desalineación se siente como vacío. Aquí la aplicación práctica es clara. Deja de preguntarte solo qué más puedes lograr y empieza a preguntarte qué parte de ti quedó fuera del camino. No para juzgarla, sino para escucharla. La crisis no pide velocidad, pide atención. Y quien aprende a escucharla deja de pelear consigo mismo, porque en realidad no estás rompiéndote, estás reorganizándote. La segunda gran idea de Carl Jung para comprender la crisis de la mediana edad es el encuentro inevitable con la sombra. Durante la primera mitad de la vida aprendemos a mostrar solo aquello que es aceptado, útil o admirado. Construimos una imagen funcional de nosotros mismos y empujamos al fondo todo lo que incomoda, contradice o amenaza esa imagen. No porque seamos falsos, sino porque era necesario adaptarse. El problema aparece cuando esa parte relegada comienza a reclamar espacio. La sombra no es lo malo en sí, es lo no reconocido. Son deseos que no nos permitimos, emociones que aprendimos a ocultar, talentos que nunca desarrollamos, rabias mal gestionadas, miedos silenciosos. Jung advertía que cuanto más se ignora la sombra, más fuerza adquiere. En la mediana edad, cuando la energía vital ya no está puesta solo en conquistar el mundo exterior, esa energía retorna hacia adentro. Y ahí comienza el conflicto. Muchos describen esta etapa como irritabilidad inexplicable, hastío, sensación de estar viviendo una vida que ya no representa lo que son. No es que la vida haya fallado, es que una parte de la psique fue excluida demasiado tiempo. La crisis aparece cuando la máscara ya no logra contener lo que quedó afuera, y entonces la sombra se filtra en forma de impulsos, decisiones abruptas, contradicciones internas o una profunda sensación de vacío. Aquí Jung fue claro y directo. No integrar la sombra no te hace más bueno, te hace más inconsciente. Lo reprimido no desaparece, actúa desde las sombras. Por eso muchas personas en esta etapa se sorprenden de sí mismas, reaccionan de maneras que no reconocen, se sienten extrañas en su propia vida, pero ese extrañamiento no es una traición interna,
Es una señal de ajuste. La mayoría intenta resolver este choque proyectando la sombra hacia afuera. Culpan al trabajo, a la pareja, a la rutina, a la edad. Pero Jung insistía en que el verdadero trabajo no es cambiar de escenario, sino cambiar de relación con uno mismo. La sombra no pide indulgencia, pide reconocimiento. Mirarla no significa actuarla sin control, significa comprenderla sin negarla. Aplicado a la vida cotidiana, esto implica un acto de honestidad radical. Observar qué emociones aparecen ahora que antes no tenían espacio. Preguntarse qué partes de ti fueron sacrificadas para encajar, no con culpa, sino con claridad. La crisis se intensifica cuando luchas contra lo que emerge, se transforma cuando lo integras conscientemente. La mediana edad no te enfrenta con un enemigo interno, te enfrenta con tu totalidad. Y solo quien se atreve a mirar su sombra sin huir, comienza a recuperar una sensación de coherencia interna, porque la verdadera estabilidad no nace de reprimir lo oscuro, sino de iluminarlo con conciencia. La tercera idea fundamental que Carl Jung ofrece para comprender la crisis de la mediana edad es el cambio de dirección de la energía psíquica. Durante la primera mitad de la vida, la energía está orientada hacia afuera. Construimos, competimos, demostramos, buscamos reconocimiento, seguridad, posición. La identidad se fortalece en función de lo que logramos en el mundo. Este movimiento es natural y necesario. El problema surge cuando pretendemos seguir viviendo con la misma lógica en una etapa que exige otra orientación. Jung observó que muchas personas sufrían profundamente no porque hubieran fracasado, sino porque seguían empujando hacia adelante cuando su psique ya pedía mirar hacia adentro. La energía que antes se invertía en metas externas comienza a retirarse. No desaparece, se transforma. Y cuando este cambio no es comprendido, se vive como pérdida de motivación, cansancio existencial o sensación de estancamiento. Aquí aparece una confusión común. Se interpreta esta retirada de energía como decadencia, como si algo se estuviera apagando. Pero Jung lo entendía como una redistribución necesaria. La segunda mitad de la vida no pide expansión, pide integración. Ya no se trata de sumar logros, sino de dar sentido a lo vivido. La energía que antes se volcaba al mundo ahora exige profundidad interna. Por eso, muchas personas en esta etapa se sienten desconectadas de aquello que antes las definía. El trabajo, los títulos, incluso ciertas relaciones ya no generan la misma respuesta emocional. No porque carezcan de valor, sino porque ya no pueden sostener por sí solos el sentido de identidad. La psique busca otra fuente de orientación, una más íntima, más simbólica, más auténtica. Jung advertía que resistirse a este movimiento interno genera sufrimiento innecesario. Cuando una persona intenta forzarse a seguir funcionando como antes, aparece la ansiedad. Cuando se juzga por no sentir el mismo impulso, aparece la culpa. Pero la crisis no es una falla del sistema, es una transición de etapa. El error está en exigirle al alma que opere con reglas que ya no le corresponden. La aplicación práctica de esta idea es simple, pero exigente. En lugar de pelear con la pérdida de motivación externa, obsérvala. Pregúntate qué está intentando emerger, qué intereses internos fueron ignorados por años, qué preguntas existenciales nunca tuvieron espacio. La mediana edad no exige respuestas rápidas, exige escucha. Este cambio de dirección no te vuelve menos capaz, te vuelve más consciente. Jung decía que quien no entiende el llamado de esta etapa corre el riesgo de vivir la segunda mitad de su vida bajo los valores de la primera, y eso conduce al vacío. En cambio, quien acepta esta reorientación descubre una forma distinta de vitalidad, menos ruidosa, pero más estable. La crisis se alivia cuando dejas de medir tu valor solo por lo que produces y comienzas a medirlo por la coherencia con lo que eres, porque la energía que no se gasta en demostrar empieza a usarse en comprender, y ahí comienza una forma más profunda de equilibrio. La cuarta idea clave de Carl Jung para comprender la crisis de la mediana edad es el proceso de individuación.
Este concepto no se refiere a volverse egoísta ni a romper con todo, sino a algo más exigente, convertirse en quien realmente es, más allá de los roles asumidos. Durante muchos años vivimos identificados con funciones: profesional, pareja, padre, hijo, proveedor, figura social. Estos roles sostienen la estructura externa de la vida, pero no siempre reflejan la totalidad del individuo. Jung observó que la crisis aparece cuando la persona comienza a sentirse reducida a sus funciones, cuando ya no sabe quién es fuera de lo que hace. La individuación se activa en la mediana edad porque es el momento en que la psique exige coherencia interna. Ya no basta con cumplir expectativas. Aparece una tensión entre lo que se vive hacia afuera y lo que se experimenta por dentro. Esa tensión no es un error, es el inicio del camino hacia la integración. Muchas personas temen este proceso porque creen que implica destruir su vida, pero Jung fue claro: individuarse no significa abandonar responsabilidades, sino dejar de confundirse con ellas. Significa reconocer que eres más que tu cargo, más que tu historia, más que tus éxitos o fracasos. La crisis se vuelve insoportable cuando una persona se aferra a una identidad que ya no la representa por completo. En esta etapa, la psique empieza a preguntar con insistencia quién eres cuando nadie te observa, qué valores no negociables sostienen tus decisiones, qué aspectos de tu personalidad fueron sacrificados para mantener una imagen estable. La individuación no llega como una revelación cómoda, llega como incomodidad, duda, sensación de desajuste, pero ese malestar tiene dirección. Jung comparaba este proceso como una reorganización interna. No se trata de inventar una nueva identidad, sino de reunir las partes dispersas del ser. Aquello que fue negado, reprimido o pospuesto debe encontrar un lugar consciente. La crisis surge cuando esas partes exigen reconocimiento y no se les concede. Se calma cuando se las integra con responsabilidad. Aplicado a la vida cotidiana, este proceso implica revisar decisiones pasadas sin idealizarlas ni condenarlas, preguntarte desde qué lugar interno sigues viviendo, no para juzgarte, sino para alinearte. La individuación no busca perfección, busca autenticidad, y la autenticidad no siempre es cómoda, pero es estable. Muchas personas intentan evitar este llamado llenando su vida de actividad constante, pero Jung advertía que la huida hacia el ruido solo aplaza el encuentro consigo mismo. La mediana edad es el momento en que el individuo deja de ser únicamente un personaje social y comienza a ser una totalidad psicológica. Cuando este proceso se acepta, la crisis pierde su carácter destructivo, se convierte en tránsito. Ya no luchas por sostener una imagen agotada, sino que empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo. Porque la verdadera madurez no consiste en endurecerse, sino en integrarse, y la individuación es precisamente ese movimiento silencioso hacia una forma más completa de ser. La quinta idea de Carl Jung para comprender la crisis de la mediana edad es la confrontación con el sentido y la finitud. A esta altura de la vida, algo cambia de forma silenciosa pero irreversible. El tiempo deja de sentirse infinito. Ya no se vive desde la expectativa abierta del algún día, sino desde la conciencia de que la vida tiene un límite concreto. Esta toma de conciencia no siempre es explícita, pero se manifiesta en una inquietud persistente, una urgencia interna difícil de nombrar. Jung observó que muchas crisis profundas no nacen del miedo a morir, sino del miedo a no haber vivido con sentido. La pregunta que emerge no es cuánto tiempo queda, sino qué se ha hecho con el tiempo que ya pasó. Esta confrontación no aparece para deprimir, aparece para reajustar prioridades. La psique comienza a exigir una relación distinta con el significado. Durante la primera mitad de la vida, el sentido suele construirse a partir de metas externas: progreso, reconocimiento, estabilidad, acumulación. Pero en la mediana edad, ese tipo de sentido comienza a resultar insuficiente, no porque sea falso, sino porque ya no responde a las preguntas que ahora importan. Jung afirmaba que cuando el alma pierde sentido, ningún éxito externo logra compensarlo. Aquí surge una tensión incómoda. La persona puede tener una vida estructurada, pero sentirse internamente vacía. Esta sensación no es ingratitud ni debilidad, es una señal de que el sistema de valores necesita ser revisado.
La crisis se intensifica cuando se intenta llenar ese vacío con distracciones superficiales. Se transforma cuando se acepta que el sentido no se impone desde afuera, se construye desde dentro. Jung entendía el sentido como algo simbólico. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que eso representa para tu vida interior. La mediana edad exige que tus acciones tengan coherencia con tus valores profundos. Cuando esa coherencia se rompe, la incomodidad aparece como advertencia, no para castigarte, sino para orientarte. Aplicado a la vida cotidiana, esta idea implica detenerse y revisar. Preguntarte qué actividades siguen teniendo significado real y cuáles se sostienen solo por costumbre o miedo al cambio. Preguntarte qué relaciones nutren y cuáles solo ocupan espacio. No desde el rechazo, sino desde la honestidad. Jung advertía que ignorar esta llamada conduce a una segunda mitad de la vida marcada por la resignación o el cinismo. En cambio, afrontarla con claridad abre la posibilidad de una madurez más consciente. No una vida más fácil, pero sí más alineada. La crisis de la mediana edad se vuelve destructiva cuando se vive como una pérdida absoluta. Se vuelve formativa cuando se entiende como una reorientación del sentido. La finitud no reduce la vida, la vuelve más precisa. Obliga a elegir con mayor conciencia, y en ese acto de elección comienza una forma más profunda de libertad. Porque comprender que el tiempo es limitado no apaga el impulso vital, lo afina. Y quien aprende a vivir desde ese reconocimiento deja de dispersarse y empieza a vivir con intención. Bueno, después de haber escuchado esto, les voy a dar mi opinión personal, conclusión y análisis final del video. La llamada crisis de la mediana edad no la entiendo como un castigo ni como una falla del camino. Para mí es una confrontación inevitable. No llega porque algo salió mal, llega porque algo ya no puede seguir siendo ignorado. Aparece cuando el ruido externo pierde fuerza y las preguntas internas dejan de poder ser silenciadas. Cuando lo que antes impulsaba ya no mueve, y uno se queda a solas con lo que realmente es, sin distracciones, sin máscaras útiles. Las ideas de Carl Jung apuntan a una verdad que incomoda, pero libera. No estamos en crisis porque hayamos fallado, sino porque ya no podemos seguir viviendo de espaldas a nosotros mismos. La mitad de la vida exige balance, no velocidad. Exige profundidad, no acumulación. Todo lo que fue reprimido, postergado o negado para encajar empieza a reclamar atención, y ese reclamo no es violento por naturaleza, se vuelve violento cuando lo resistimos. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el malestar es el enemigo, cuando en realidad es el mensajero. Intentan huir comprando símbolos vacíos, fingiendo una juventud eterna o llenando el tiempo de ruido, pero nada de eso responde a la raíz del conflicto. La crisis no se resuelve escapando, se resuelve mirando con honestidad lo que incomoda y asumiendo responsabilidad por la persona en la que nos hemos convertido. No todo lo que duele es malo, a veces el dolor es solo una señal de reajuste interno, como cuando un músculo crece y duele porque está adaptándose a una nueva carga. La psique funciona de forma similar. Si algo duele, es porque algo necesita ser reorganizado. El problema es que vivimos en una cultura que confunde bienestar con ausencia de incomodidad, cuando muchas veces el verdadero bienestar exige atravesarla. Esta etapa me recuerda que el valor no está en aferrarse a lo que fue, sino en aceptar lo que ya no funciona. La vida no nos debe satisfacción constante, nos exige coherencia. Y cuando esa coherencia se rompe, la incomodidad aparece como aviso, no para destruirnos, sino para alinearnos. La crisis de la mediana edad no pide respuestas rápidas ni soluciones inmediatas, pide honestidad, pide dejar de mentirse, pide aceptar que no todo lo que construimos nos representa por completo, y eso no invalida el pasado, lo integra. Para mí, entender esto transforma la crisis en carácter, no en algo que se supera, sino en algo que se atraviesa con conciencia y disciplina. Si hay algo que deja claro este recorrido por las ideas de Carl Jung, es que la crisis de la mediana edad no es una anomalía psicológica, es una etapa estructural del desarrollo humano. No llega para romperte, llega para reordenarte. El problema no es la crisis en sí, sino la forma en que se la interpreta. Cuando se vive como un error, se vuelve destructiva. Cuando se comprende como una transición, se vuelve formativa. A lo largo de estas ideas aparece un mismo patrón. La vida externa puede estar en orden mientras la vida interna está desalineada, y cuando esa desalineación se prolonga, la psique interviene.
no con suavidad, sino con claridad. Retira energía de lo que ya no tiene sentido, expone lo reprimido, cuestiona identidades rígidas y obliga a revisar valores. Todo eso se siente como pérdida, pero en realidad es un proceso de depuración. La mediana edad marca el punto en el que ya no basta con vivir desde la inercia, ya no alcanza con repetir lo aprendido. Se exige una relación más consciente con uno mismo. Jung entendió que quien intenta vivir la segunda mitad de la vida con los valores de la primera queda atrapado en una sensación de vacío permanente. No porque su vida sea pobre, sino porque su conciencia se quedó atrás. Este proceso no promete comodidad, promete coherencia. Y la coherencia es una forma de estabilidad mucho más profunda que la satisfacción superficial. Integrar la sombra, aceptar la finitud, reorientar la energía, individuarse y redefinir el sentido no son tareas rápidas, son trabajos internos que requieren disciplina, paciencia y una honestidad que pocos están dispuestos a ejercer. Pero hay algo liberador en todo esto. La crisis deja de ser una amenaza cuando se la entiende como un umbral. No es el final de algo valioso, es el comienzo de una forma más consciente de estar en la vida. Menos basada en demostrar, más basada en comprender. Menos enfocada en acumular, más orientada a integrar. La mitad de la vida no pide respuestas inmediatas, pide claridad. No pide huir del vacío, pide escucharlo, porque no todo vacío es una pérdida. Algunos vacíos son espacio, espacio para una identidad menos forzada, para decisiones más alineadas, para una vida que ya no necesita justificarse constantemente. Si este contenido te ayudó a entender algo de ti mismo, te invito a suscribirte al canal, a guardar este video para volver a él cuando lo necesites y a apoyar este proyecto donando a través del enlace de PayPal que encuentras en mi biografía. De esa forma permites que este espacio siga creciendo y que más personas puedan acceder a este tipo de reflexiones. Aquí seguimos, pensando la vida con profundidad y sin anestesia.